La más cordial bienvenida a la última mesa de este segundo foro que organiza el Senado de la República y que tiene que ver con los temas de transparencia y protección de datos personales. Para cerrar, pues tenemos una mesa de lujo integrada por funcionarios del del INAI, el anterior IFAI, ahora es el INAI. Estará con nosotros Jonathan Mendoza, el secretario de Datos del INAI, y por supuesto la presencia de amigos cercanos del tema de transparencia, como el presidente del Info Ciudad de México, Aristides Rodrigo, Javier Martínez, excomisionado del Instituto de Transparencia del Estado de México, Gustavo Parra, por supuesto, que estará con nosotros acompañándonos para platicar sobre los retos legislativos que tienen que ver con el tema de acceso a la información pública. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en estas par de días de foros en donde hemos enriquecido mucho lo que se requiere desde el punto de vista legislativo para poder seguir avanzando en los temas de transparencia y protección de datos personales. Entrando en materia, voy a presentar de manera virtual, que nos acompaña ahí en las oficinas de Insurgente Sur, a Jonathan Mendoza, el secretario de Datos del INAI, un buen amigo de todos nosotros, quien va a ser el primero en participar, y voy a leer brevemente una semblanza curricular del maestro Jonathan Mendoza Iserte, que es el titular actualmente de la Secretaría de Protección de Datos Personales, maestro en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Anteriormente se desempeñó como director general de investigación y verificación en materia de protección de datos personales del sector privado. Fue representante del INAI en las ediciones 43 y 44 del Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico, que se celebró en Hong Kong y en Macao respectivamente. También se desempeñó como secretario de Acuerdos y de Ponencia en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos y como asesor de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Administrativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si ya está conectado Jonathan, le damos la más cordial bienvenida a esta última mesa de nuestro foro en materia de protección de datos y transparencia del Senado de la República. ¿Estás por ahí, Jonathan? Te saludo por ahí. Estimado Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte por aquí. Por acá estamos, estimado Miguel. Espero que me escuchen bien. Muy buenas noches. Agradecerles mucho la invitación, como siempre, a la Coordinación General de la Unidad de Transparencia del Senado de la República. Me da mucho gusto saludarte, Miguel, por supuesto, al doctor Javier Martínez, al comisionado Aristides Rodrigo y al comisionado Gustavo Parra. Consiguieron mesa de lujo para esta última mesa del Congreso y gracias por incluirme y por darme la oportunidad de dar algunos puntos de vista relacionados con las reformas a la regulación en materia de datos personales. Adelante, Jonathan, tienes la palabra por 25 minutos. Un gusto. Muchísimas gracias. Entrando en materia y para aprovechar mucho el tiempo, estimado Miguel, pues como todos sabemos, la regulación en materia de datos personales tiene dos vertientes o dos sectores que son tutelados o protegidos por el INAI, en el caso del sector privado como autoridad administrativa, y en el sector público, pues sí por el INAI, pero también por los 32 órganos garantes estatales. Estas regulaciones derivan de reformas constitucionales que hubo al artículo 6, 16 y algunos otros, y básicamente buscan tutelar el derecho a protección de datos personales, el derecho humano a protección de datos personales en nuestro país. Las reformas son de 2007, la segunda es de 2009, nuestra regulación del sector privado es de 2010, como sabemos todos, y con vacatio legis, pues entró en vigor en julio de 2011, si no me equivoco, estimado Miguel. La del sector público es distinto, es una regulación de 2017 y que deriva de la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, que le dio autonomía constitucional al entonces IFAI, ya decían, un descentralizado del Poder Ejecutivo, y lo volvió un órgano constitucionalmente autónomo, y que en su régimen transitorio buscó regular las materias, sí, de transparencia, acceso a la información, pero también de protección de datos personales. Tenía el legislador un año para hacerlo, por algunas circunstancias pasó un poco más, y nuestra regulación del sector público es de 2017, recordaremos, 26 de enero de 2017, entró en vigor al día siguiente de su publicación.
Además de eso, pues estamos adheridos al convenio 108 del Consejo de Europa desde octubre de 2018, como ustedes recordarán. Es el único tratado en materia de derechos humanos con enfoque de datos personales que tenemos actualmente. No es global, eso ha sido toda una discusión. No tengo el gusto de acompañarlos el día de hoy, estimado Miguel, porque me encuentro justo terminando una participación en la conferencia de computadoras y privacidad en Río de Janeiro y es por eso que no puedo estar allá con ustedes, si no hubiera estado encantado de compartir el panel presencialmente. Y uno de los temas justo es qué se puede hacer con respecto a las regulaciones que hay en materia de datos personales y las tecnologías disruptivas o las tecnologías emergentes. Entonces yo quisiera empezar por ahí. Sé que los demás panelistas van a abordar, estoy seguro de ello, cuáles son todas las asimetrías que hay entre la regulación de sector público y sector privado y por qué internamente tenemos pues inconsistencias en la garantía o la tutela de este derecho humano. Y no quiero ser abusivo por ser el primero terminar con todas, voy a mencionar algunas, si ustedes me permiten, pero más allá de eso, creo que el tema de tecnología, de innovación, de economía digital y de comercio electrónico tiene que empezar a atajarse también desde la cancha de la privacidad como derecho y desde luego de la protección de datos personales como una de las especies o la especificidad que hay dentro del derecho a la privacidad. Y tenemos que empezar a discutir mucho cómo lo podríamos hacer. Voy a partir de una idea muy básica. Las regulaciones en materia de datos personales son neutrales, aplican a entornos físicos y digitales. O sea, no es que haya que reformar la ley para incluir temas de tecnología, innovación o si quieren podemos hablar de Big Data o de inteligencia artificial o de Internet de las Cosas y muchas otras que hay. Ya ni hablemos de NFTs o de PETs, pero ¿cómo abrimos esa discusión, Miguel? Me parece muy interesante. Lo conversaban acá. Hay algunas regulaciones en nuestra región que empiezan a incluir cuestiones vinculadas con derechos digitales, sí, lo podemos decir así, pero con cosas más específicas que eso, por ejemplo, neuroderechos. Pero incluirlo en una regulación, y les pongo el ejemplo de chileno, Chile tiene una regulación que está desfasada en el tiempo por muchos años, que ha costado trabajo que se modifique o que se reforme, ha pasado un periodo considerable y ahora trae cuestiones de tecnologías ahí incrustadas en su regulación. ¿Cómo podemos hacer efectivas esas normas, Miguel? Puede ser de primera generación la regulación, pero si no sabemos cómo implementarla, pues no cumplimos con el objetivo, que es que sea efectiva y que garantice que llegue a los titulares y a los ciudadanos. Y a lo mejor pensar en esquemas antes de normativos de ensayo, y déjame darte un ejemplo, los sandbox son un buen ejemplo de eso, para ver y probar cómo podría funcionar esto en la realidad, más allá de incorporar ya cuestiones de tecnología e inteligencia artificial, decía yo, como uno de los casos más notorios en las regulaciones. Las colaboraciones público-privadas con la participación de la academia, la sociedad de la organización, las organizaciones de la sociedad civil, las consultas públicas, los esquemas de parlamento abierto que sean incluyentes son clave para poder garantizar que lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando regular es adecuado. Además, no puede quedar en temas de abogados nada más. Seguramente el doctor Javier Martínez no me va a dejar mentir en eso. El tema de protección de datos personales únicamente en abogados, y mira que el primero que se pega soy yo porque soy abogado, no es útil, no es funcional. Es un tema que tiene que ser multidisciplinario y tiene que estar vinculado con profesionalización de las personas que se encargan de cumplir con derechos, obligaciones y deberes en materia de datos personales. No sé cómo voy de tiempo, podría yo mencionar algunas de las asimetrías que hay, pero tú dame el ritmo. Y con Adelante, mucho... adelante. Tienes 10 minutos más, Muy tranquilo. bien, perfecto. Bueno, comentamos a nivel interno que hay algunas inconsistencias o asimetrías en el derecho humano de protección de datos personales en función de la temporalidad de las normas. Nuestra regulación del sector privado de 2010, nuestra regulación del sector público de 2017. Eso genera que no se garantice de la misma forma
por sujetos obligados o por empresas del sector privado responsables, como se conocen en la regulación. Te voy a poner un ejemplo muy claro, el tema de portabilidad, que sé que hay especialidad en ese panel respecto a ese asunto. ¿Cómo funciona? Si pedimos portabilidad a un hospital público, ¿está obligado a aportar nuestros datos? La respuesta es sí. ¿El hospital privado tendría la misma obligación? La respuesta es no. ¿Cómo se ha implementado el tema de interoperabilidad de los sistemas a nivel no solo federal, estatal o municipal? ¿Cuánto se ha ejercido ese derecho, estimado Miguel? Eh, Habría que ver el dato. Yo te puedo asegurar que muy poco, si es que nada. No sé, no voy a hablar con irresponsabilidad, pero sé que es muy poco lo que se ha ejercido el derecho. Entonces está nuestra regulación desde hace 5 años del sector público, pero al momento de implementar la norma o de buscar hacerla efectiva, con independencia de que sea un quinto derecho ARCO o ARCOP o una vertiente del derecho de acceso, pues los titulares no ejercen un derecho que no saben que tienen. Y eso está vinculado con otra cuestión, que es la socialización del derecho. ¿Cómo ha permeado este derecho en nuestro país? Los esfuerzos que hemos hecho son suficientes, la regulación es suficiente como para que cualquier titular sepa que tiene que ejercer este derecho o que puede ejercer este derecho. Está inmerso en nuestra sociedad. Yo creo que la respuesta podría ser consistente y creo que nos falta mucho por avanzar. Creo que las herramientas normativas tendrían que ir enfocadas hacia ese planteamiento. Es una opinión particular, un punto de vista que sé que puede ser arriesgado en algunos casos, pero no siempre buscar el mejor estándar significa que es lo mejor para la situación sociocultural de un país. Claro que queremos tener algo como lo que hay en GDPR, CCPA, la Ley General de Protección de Datos del Brasil. Claro, ese estándar es muy bueno, es adecuado, es pertinente, incluso nos permitiría optar por la firma del protocolo 223 o el convenio 108 Plus, 108 modernizado. Pero después, ¿cómo vamos a echar a andar ese carro? Yo sé que esa es la primera parte. Los grandes retos están en la implementación de las normas. Por eso ya no entraba a más detalles con más asimetrías, pero pongo un ejemplo de lo que yo considero que aunque está en una regulación y es un estándar muy bueno, pues en la práctica no ha permeado de una manera adecuada. Estamos generando una cultura de protección de datos personales en nuestro país. Eso es una labor titánica. Creo que tenemos que empezar a diferenciar también entre los sectores. No podemos tratar igual a una pyme, una MIPYME, que a un servicio digital global, con independencia del tema de extraterritorialidad. Las acciones pues no tendrían que ser las mismas. A lo mejor tendremos que empezar a pensar en algunos casos en que no hay una multa económica, si es una pyme o una MIPYME, que no puede cubrir eso, pero sí generar educación respecto de este derecho y para eso, pues desde luego tenemos que tener una base legal, porque no podríamos hacerlo de una manera diferente. Algunos de estos puntos fueron discutidos en el foro que les comentaba en este momento y bueno, quedo muy atento a escuchar todas las participaciones y desde luego las preguntas al final. Tengo de verdad un gran gusto de estar aquí, aunque sea de manera virtual, y gracias por la invitación nuevamente al Senado. Muchísimas gracias a ti, Jonathan. La verdad es que tu participación en este tipo de foros para todos es muy rica. Tú eres la persona dentro del órgano garante nacional que está tratando de implementar la ley. Esa es la realidad de las cosas. Y yo me quedo con algo que decía Jonathan en este momento, que me parece que es el gran reto, no legislativo, es el gran reto operacional del tema de datos, que es la implementación de todos estos andamiajes legales que ya construimos y que de alguna manera siguen siendo complicados en la práctica, ¿no? Hay temas que tienen que ver con redes sociales, que tienen que ver hasta con la jurisdicción en donde se ejerce el derecho. Y ese es un tema que es un gran pendiente, ¿no? ¿Cómo le reclamo a Facebook? ¿Cómo le reclamo a Twitter? ¿Dónde le reclamo? Y eso es tan actual como que las redes sociales son hoy las grandes tenedoras de nuestra información personal también, y es muy importante poder saber dónde ejercer estos derechos. Bueno, quiero agradecer la presencia de la comisionada Ángeles Guzmán, que está con nosotros aquí en el Senado de la República, por supuesto del Coordinador General de Transparencia, Freddy Irazo, y de nuestro secretario técnico del comité, Salvador Beltrán, que nos acompañan
en esta tarde aquí en el Senado de la República. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente panelista. Él, de alguna manera, tiene también gran experiencia en el tema de protección de datos personales y de transparencia. Actualmente, y ahorita, para no irme de memoria y presentarlo como debe de ser, pero bueno, a ver, ya se me perdió aquí. Bueno, ahorita lo vamos a recuperar. Aquí tengo la semblanza curricular del doctor Arístides Rodrigo Guerrero García, que es el presidente actualmente del Info Ciudad de México. Él es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho y especialista en Derecho Constitucional y licenciado en Derecho, todos los grados obtenidos con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta también con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Unidad Complutense de Madrid y un curso avanzado sobre protección de datos personales impartido por la misma universidad y la Agencia Española de Protección de Datos, así como un curso de metodología de la comparación jurídica por la Universidad de Bolonia, Italia. Ha sido alumno de diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, y también pues en el ámbito docente se ha destacado como profesor de la Facultad de Derecho, donde imparte, entre otras, la cátedra de Poder Judicial, Estructura Política del Estado Mexicano, Derecho Constitucional. Bienvenido, Arístides. Para nosotros va a ser un gusto escuchar lo que desde la Ciudad de México se ve en tema de datos personales, que también es muy importante, ¿no? ¿Qué está haciendo la capital de la mano con el órgano federal, con el órgano nacional, y cómo esto contribuye también al desarrollo de los estados? Bienvenido. Muchísimas gracias, y al contrario, muchísimas gracias por el uso de la voz y por la oportunidad de participar en este foro tan interesante en el que justamente se están abordando cuáles son los retos legislativos en materia de protección de datos personales. Y al igual que mi amigo Jonathan, a quien saludo a la distancia y le mandamos un fuerte abrazo hasta Río, coincido respecto a que contamos actualmente con una legislación en materia de protección de datos personales que se encuentra ya desfasada. Lo dijo de manera muy atinada Jonathan. En México tenemos dos legislaciones. Por un lado, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y por el otro lado, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Me voy a referir a la segunda, que es la que desde mi punto de vista requiere una cirugía mayor o una actualización más urgente. Y es una legislación que, como bien se ha dicho, es del año 2010 y partió o surge a partir de la reforma constitucional del año 2009, y en donde el legislador determinó que la facultad en materia de protección de datos personales sería facultad exclusiva del órgano garante nacional. Es decir, en materia de particulares, todo lo que tiene que ver con protección de datos personales, el Infoem, aquí está Gustavo Parra, o el COTAI, Nuevo León, no tenemos facultades en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, y eso deriva de la reforma constitucional de 2009, y por ahí escondidito en el artículo 73, fracción 29 o del texto constitucional, en donde se determinó que sería facultad, que se crearía una ley federal de protección de datos personales, y que la facultad sería exclusivamente del órgano garante nacional. Y luego llega el año 2010 y se piensa en una legislación, en una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, pero se piensa en una, estás tapando la cámara, mi estimado Horacio, se piensa en una legislación para el año 2010 o para un México del año 2010. Imaginémonos cuál era México en el año 2010. En el año 2010, mi amiga Ángeles Guzmán y yo no utilizábamos Facebook, utilizábamos Hi5. Era la red social. Facebook todavía empezaba, Facebook apenas empezaba a tener auge en Latinoamérica. En realidad, en 2009 es cuando empieza un poquito ahí a surgir o a tener fuerza en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, bueno, tal vez tú ya lo utilizabas. Tú estabas en España, entonces probablemente eran otras redes sociales, pero la mayoría de los mexicanos, de los brasileños, en Latinoamérica utilizábamos Hi5. Facebook todavía no tenía el auge que tiene hoy en día. En el año 2010 todavía no existía Instagram. En el año 2010 olvidémonos de que pudiéramos llevar a cabo una compra a través de Amazon y que llegara a nuestro domicilio. En el año 2010 todavía no existían plataformas por streaming.
llámese Netflix, llámese Disney Plus. En el año 2010 pues no existía TikTok. En el año 2010 era un mundo diferente al mundo que estamos viviendo hoy en día. Parece que no es tan lejano, 12 años únicamente, pero la transición o la transformación que ha habido en estos 12 años ha sido impresionante y se ha acelerado más a raíz de la pandemia COVID-19. Entonces partimos de ahí. La legislación en materia de protección de datos personales mexicana para particulares estaba pensada para un México en el año 2010. Naturalmente, esta legislación no se enfocó o no se pensó en la incorporación de la protección de datos personales en los entornos digitales. Ahora bien, ¿qué pasó en el mundo a raíz de toda esta revolución tecnológica? Y me voy a referir incluso antes de la pandemia COVID-19. Año 2016, Francia. En Francia se lanza la Ley de la República Digital Francesa y en esta Ley de la República Digital Francesa ya se estaba pensando incluso en la protección de datos personales y en los derechos que tendrían los jugadores de videojuegos a través de Internet. Lo decía en la conmemoración del Pleno Infantil que se lleva a cabo. Todos los que participaron, las niñas y niños que participaron en el Pleno Infantil, probablemente juegan o han jugado videojuegos a distancia con una persona que se encuentra en Japón, en Brasil, en Chile o en Filipinas, en cualquier otra parte del mundo. Cuando Gustavo y yo jugábamos videojuegos, salíamos a comprar las tortillas probablemente y nos daban una moneda, la depositábamos y jugamos contra una persona, un vecino o vecina, que sabíamos perfectamente quién era. Y entonces sabíamos contra quién estábamos jugando, era un entorno físico y se tenía bastante claridad de frente a quién estabas. Hoy en día podrás estar jugando un videojuego y seguramente no sabes quién es la persona que se encuentra del otro lado de la pantalla y seguramente también este videojuego está recolectando información de cuánto tiempo pasas utilizando este videojuego, cuál es la secuencia de videojuegos que has utilizado y puede ir este mismo videojuego en línea, saber cuáles son tus preferencias en cuanto a si te gusta la acción o si te gustan los deportes e incluso podría ir personalizando tu perfil. Y muchas veces hasta tú mismo vas proporcionando información. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, datos personales. Francia, desde el año 2016, ya estaba con la Ley de la República Digital Francesa contemplando la protección de los datos personales y derechos de los videojugadores en línea. Todavía no llega la pandemia. España, año 2018, la Ley 3/2018, que desde mi punto de vista es una de las leyes que nos sirven de referente a todos aquellos países que tenemos una tradición neorromanista, porque podríamos hablar del PIPEDA en Canadá, seguramente Jonathan lo conoce de manera perfecta, o el CCPA en California, que también es otro instrumento normativo importante, pero si nosotros hablamos de aquellos países que tienen una tradición jurídica neorromanista, creo que España es un buen ejemplo, y España con la Ley 3/2018, la cual tuve la oportunidad de estudiar con mi amigo Javier y Yadira, justo en la Agencia Española de Protección de Datos Personales, vislumbramos y nos dimos cuenta que el título 10º de la Ley 3/2018 y a partir del artículo 79 y hasta el artículo 97 contempla la protección de datos personales en el entorno digital. Desde el año 2018, un año antes, incluso año y medio o casi 2 años, antes de que tuviera o que se viviera esta pandemia COVID-19. ¿Y qué contempla la Ley 3/2018 en materia de protección de datos personales? Por ejemplo, esta Ley 3/2018 ya hace referencia a la protección de datos personales de las niñas y los niños en Internet. Nos hemos dado cuenta, y es bastante común, que se estén subiendo imágenes, y aquí el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra, porque probablemente los que estamos en esta mesa o quienes nos están siguiendo a través de los diferentes dispositivos móviles y a través del canal del Congreso, probablemente hemos cometido el error de subir alguna imagen de nuestra hija, de nuestro hijo, porque se nos hace muy simpático y la verdad es que resulta cotidiano que se estén subiendo imágenes de las niñas, de los niños y de los menores al Internet.
Entonces, España, por ejemplo, ya contempla la protección de datos personales de las niñas y los niños en Internet, uno de los retos legislativos que tendríamos, porque la protección de los datos personales de las y los menores en Internet no se encuentra en nuestra legislación, en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Tiene un desarrollo jurídico en México? Sí, pero lo ha tenido más a golpe de sentencias y principalmente sí a través de las resoluciones del INAI, pero por el otro lado a través de, o en materia electoral, a través del procedimiento especial sancionador, en donde se han logrado imponer multas a candidatos y partidos políticos que suben a las redes sociales imágenes de niñas y niños y no se difumina la imagen. Pero desde mi punto de vista, esto debería encontrarse en la legislación de datos personales mexicana. Protección de datos personales, naturalmente, en los entornos digitales. Y por ahí vamos viendo otros aspectos. Por ejemplo, la videovigilancia en los centros de trabajo. Y ahí podemos encontrar otra categoría de derechos. La protección de datos personales en los entornos digitales y sumarle derechos laborales. Y entonces la videovigilancia que se da en los centros de trabajo, hoy en día es bastante sencillo poner una camarita, la podemos tener incluso en una pluma y que no se le esté avisando al trabajador que se le está videograbando y seguramente se está utilizando o se está invadiendo su intimidad, que justamente de eso se trata la protección de datos personales. Se está invadiendo su intimidad y se le está... Y hay un ojo constantemente, el famoso, anteriormente el Big Brother, pero ahora que se vive de manera cotidiana en los centros de trabajo. Entonces, la videovigilancia en centros de trabajo es otro de los temas que se encuentra en la Ley 3/2018 y creo que sería importante contemplarlo como un paquete de derechos que impactan en el ámbito laboral. El derecho a la desconexión digital. A raíz de la pandemia COVID-19 nos dimos cuenta que transitamos de un trabajo en la oficina a un trabajo que se podía llevar a la casa a través del denominado home office. Y muchos probablemente pasamos de tener 1, 2, 3 reuniones a tener 5, 7, 10 reuniones, incluso hasta en un mismo día. Nos pasó, seguramente Javier recordarás, que las sesiones del Sistema Nacional de Transparencia empezaron a tenerse de manera más cotidiana y vino de la mano también con un síndrome catalogado por la Organización Mundial de la Salud como el síndrome del burnout, el síndrome del trabajador quemado. La ansiedad y la salud mental, el daño psicológico que producía el hecho de estar pegado todo el día al teléfono celular o al correo electrónico, por si nuestro jefe o nuestra jefa nos enviaban algún correo electrónico, algún mensaje, y probablemente podíamos estar pegados al teléfono, esperando que hubiera alguna contestación o atentos por si hubiera alguna petición. Y entonces esto empezó a generar problemas psicológicos y derivado de ello, muchos países empezaron a incorporar en sus legislaciones el derecho a la desconexión digital. Esto lo hizo España en la Ley 3/2018, ojo, previo a la pandemia COVID-19. En México tuvo que llegar la pandemia COVID-19 para darnos cuenta que se necesitaba incorporar a la Ley Federal del Trabajo el derecho a la desconexión digital de manera emergente. Aquí vale la pena decir que en México, en materia de protección de datos personales, ojo, aclaro, se ha legislado de manera reactiva y no de manera proactiva. Y entonces este derecho a la desconexión digital ya se encuentra de manera afortunada incorporado a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ¿qué creen? Lo que decía Jonathan, es un derecho que está en el texto, pero que no tiene un desarrollo legislativo que permita hacerlo efectivo. Es decir, sí, se establece, existe el teletrabajo, existe el derecho a la desconexión digital, pero no se establece una sanción y a la fecha yo no conozco una sanción que haya existido contra un patrón que haya afectado a sus trabajadores enviándoles correos electrónicos o mensajes fuera del horario laboral. Entonces está en la Ley Federal del Trabajo, pero hoy en día no existe un catálogo de sanciones en la propia ley que señale cómo se va a sancionar ante el incumplimiento del derecho a la desconexión digital. Estaba leyendo antes de venir que ya hay algunas iniciativas que se han presentado para llevar a cabo ahora sí una sanción, cuando en España sí nos hemos
visto en noticias donde se han impuesto multas de miles de euros a empresas que están enviando mensajes y correos electrónicos. Y entonces esto tiene también que ver con el derecho a la intimidad, que si bien en México se desarrolló en la Ley Federal del Trabajo, ¿por qué no pensar que pudiera también encontrarse concentrado en una ley de protección de datos personales? El derecho a la herencia digital es otro de los temas que se encuentra contemplado en la Ley 3/2018 y que creo que vale mucho la pena ir pensando y retomando. Sobre todo, se insiste hoy en día que hemos transitado de un entorno físico a un entorno digital. Adicionalmente, nos vamos a encontrar que la revolución que estamos viviendo en las redes sociales no va a parar. El hecho de que estemos utilizando tantos dispositivos móviles definitivamente no va a parar. Y resulta necesario lograr convivir y que el derecho logre a su vez armonizarse conforme a las nuevas realidades que estamos viviendo en México y que estamos viviendo en el mundo. Derivado de ello, creo que el principal reto que tenemos sí sería crear podría ser una reforma integral a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, pero desde mi punto de vista valdría la pena una revisión total y sí pensar en una nueva ley de protección de datos personales en posesión de particulares y donde se incorpore y tenga una perspectiva de datos personales en los entornos digitales. Porque se insiste, se ha legislado de manera paralela. Todo lo que ha tenido que ver con los entornos digitales se ha legislado de manera paralela. Por ejemplo, la violencia digital. La violencia digital no está dentro de las legislaciones en materia de protección de datos personales. La denominada Ley Olimpia consiste en un conjunto de reformas que se ha llevado a cabo a los códigos penales y a las leyes para erradicar la violencia contra las mujeres, pero no se ha incorporado nada en la legislación en materia de protección de datos personales. Sí se ha avanzado, sí México hoy es un referente, por ejemplo, en materia de violencia digital. Estaba viendo que Argentina está aprobando la Ley Belén, que es el equivalente a la Ley Olimpia en México. Bueno, en Argentina muy lastimosamente no ocurrió como en México, porque en México tuvimos una mujer muy valiente, Olimpia Coral, que hoy en día está impulsando y logró que se materializara. Lamentablemente Belén no corrió la misma suerte y ella se suicidó. Y lo decía Olimpia, le estaba leyendo algunas de las declaraciones que dijo. No se suicidó, la mataron todos con un like, por estar poniéndole like o por estar difundiendo su imagen íntima a través de los diferentes dispositivos móviles. Entonces es una realidad que tenemos hoy en día en México y que tenemos en el mundo. Y es una realidad que necesariamente tendrá que en su momento, o más bien que desde el ámbito legislativo, el derecho tendrá que acoplarse a estas nuevas realidades que se están viviendo. Cierro con un dato que siempre doy. Hay un estudio denominado Nuestros datos nunca duermen, que ha señalado que por minuto en WhatsApp se están enviando alrededor de 41.666.000 mensajes, o se están subiendo a Instagram alrededor de 347.000 imágenes tan solo en un minuto. Probablemente las niñas y los niños ya no juegan a los superhéroes, a los videojuegos, a los superhéroes o con una casa de muñecas física o con un peluche físico. Probablemente ya están jugando a través de una aplicación denominada Tocaboca. Es una realidad. Y ante esta realidad hay que adaptarnos. Muchísimas gracias por la oportunidad y también, al igual que Jonathan, estamos atentos a cualquier comentario. Muchas gracias, doctor Arístides Rodrigo. Me quedo con esta gran reflexión que haces de que hay que darle una reformadita a la ley de datos personales en posesión de privados. Está ya vieja, digamos, aún con 10 años o 12 años de diferencia, me parece que se ha quedado un poco obsoleta y sí habría que meterle mano. Y vuelvo, creo que la revolución tecnológica va a tal velocidad que la legislación no se puede adaptar en ese ritmo. Entonces tenemos que ser muy creativos para ir adaptando los criterios jurídicos para poder hacer las grandes reformas legales. Dicen por ahí que las reformas legales son resultado de la realidad que viven las sociedades. Creo que ahora vivimos una realidad demasiado rápida
y no nos da tiempo con los procesos legislativos de los países de ir a la velocidad que van las tecnologías. Eso me queda clarísimo y el tema de las redes sociales es una realidad, ¿no? La vorágine, yo tengo una hija de 11 años que dejó de jugar muñecas o ya hace TikToks, ¿no? Entonces, la realidad de las cosas es que la velocidad con la que ha cambiado el mundo hoy, con la digitalización, y sobre todo a raíz de la pandemia, porque todavía yo creo que los niños antes de la pandemia jugaban. Hoy, después de tener que estar conectados a un dispositivo electrónico hasta para estudiar, generó una adicción tecnológica, que ese es un tema del que también deberíamos hablar. Bueno, vamos a pasar al tercer ponente, un verdadero experto en la protección de datos personales, pero sobre todo en el tema de portabilidad. Hace rato hablaba Jonathan de que aquí había un experto en el tema de portabilidad y creo que Javier nos va a dar mucha información sobre el tema de portabilidad. Javier Martínez Cruz es doctor en Derecho, pero estudió la licenciatura en Administración Pública en la Universidad Autónoma Metropolitana, Ingeniería en Comunicación y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración Pública por el CIDE y doctor por la Barra Nacional de Abogados. Es especialista en instituciones administrativas de finanzas públicas por la UNAM y fue galardonado con la medalla Alfonso Caso y la maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Dentro de su experiencia profesional, destaca que fue comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de México y actualmente se desempeña como director de JMC Data Pretium, ¿sí? Anteriormente fue comisionado del Infoem y además fue vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de México, asesor parlamentario en el Senado, en el Congreso del Estado de México y en el Congreso de la Unión. En el área docente ha sido catedrático de la Maestría de Políticas Públicas en la Ibero de Puebla y así como en el Instituto Hacendario del Estado de México. Es una personalidad, Javier, en el mundo de la transparencia y los datos personales, pero sobre todo un experto en el tema de portabilidad. Javier, bienvenido al Senado de la República, un honor tenerte por aquí. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Primero quiero reconocer y felicitar al doctor Freddy, a Felipe. El año pasado, cuando se hizo la primera edición, no dimensionamos el alcance que iba a tener ese primer foro, porque hoy nos damos o escuchamos que en la Cámara de Diputados también se va a hacer este tipo de foro. Qué bueno que se haga esta segunda edición, porque hace un año pusimos sobre la mesa temas importantes que no se abordaron y hoy vamos a tener que volver a ratificarlos porque creo que el destino nos alcanzó. Agradezco la oportunidad de estar participando con mi querísimo amigo Jonathan. Miguel, muchas gracias por la presentación. Aristides, siempre es un placer. Ángeles, Gustavo, Yadira, muchas gracias que nos acompañan. Y miren, yo creo que para abordar este tema de los retos legislativos, tenemos que empezar a dimensionar lo que estamos dejando de hacer y lo que prioriza hacer. Estamos ante una oportunidad que yo visualizo que se presentó en ese periodo de 1940 a 1970 y donde México, por esa Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el granero del mundo y tuvimos ese famoso milagro mexicano con crecimientos del 7%. Si hoy México de verdad está preocupado porque estamos ante una recesión económica mundial y México tiene que salir y convertirse en el epicentro de la economía en América del Norte, escuchamos en la semana que el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo de Estados Unidos plantearon acuerdos. Uno de ellos era la necesidad precisamente de potencializar el comercio por parte del Ejecutivo Federal de México. El presidente de Estados Unidos prioriza atender el tema de los migrantes y creo que México debe de ser ese aliado y está destinado a ser el canal de Panamá de la economía digital del siglo XXI. Miren, la siguiente, por favor. Ya esto, ya ni siquiera debería de decir que es un bestseller o que es algo, no, eso. Estamos viendo la cuarta revolución industrial. Ya pasamos la primera, la segunda, la tercera para la cuarta, no hubo ningún cambio tecnológico, una innovación, no se inventó nada. Lo que simplemente está vigente es inteligencia artificial. Los datos es lo que mueve al mundo. La economía digital es lo que realmente se está viviendo. Y eso ya es una realidad actualmente. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque esto escuchamos la semana pasada. Irlanda, la agencia
de Protección de Datos Personales hizo valer la sentencia que se dio en 2020 y amenazó y puso sobre la mesa que va a detener el flujo transfronterizo de estos gigantes de las tecnologías. ¿Y eso qué implica? Pues implica que de verdad está en riesgo la estabilidad económica, porque estas dos regiones han planteado un nuevo acuerdo para recuperar ese fenómeno de la caída de los escudos de privacidad. Y preocupa porque son estas gigantes de las tecnologías los que han puesto sobre la mesa que si no hay condiciones para poder seguir estando en Europa, pues tendrán que pensar hacia dónde migran. Y también se ha dicho que hay que ver cuál va a ser, obviamente, ese impacto económico cuando se tiene amenazas de otro gigante como es China, que está dispuesto a entrar a ese mercado de donde salgan estos competidores. La siguiente, miren, el contexto es este. Esta sentencia del 2020 no hemos dimensionado la oportunidad que se abrió para México. Ante la caída de los escudos de privacidad, hay 5,300 empresas en Estados Unidos que suspendieron el flujo transfronterizo. Y están viendo de qué manera se vuelve a recuperar. ¿Por qué? Porque después de la pandemia de COVID, obviamente prioriza reactivar la parte económica. La siguiente, por favor. La historia de cómo se ha logrado ahí capotear la relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos ha dado paso a un esquema de puerto seguro, posteriormente a los escudos de privacidad. Ante la caída de los escudos de privacidad en 2020 se hablaba de cláusulas contractuales tipo, y en marzo de este año vimos cómo el presidente de Estados Unidos se sentó con autoridades de la Unión Europea para establecer un nuevo acuerdo donde se prometió que se iba a presentar una ley de protección de datos personales para Estados Unidos y se iba a crear un órgano de control que diera la certeza de que los datos personales que estuvieran intercambiándose de Europa a Estados Unidos iban a ser correctamente tratados como exige el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Esa ley, la escuchamos que la presentaron la semana pasada legisladores demócratas y liberales de Estados Unidos. Hablaron de una agencia protectora de datos personales, pero a pesar de eso, todavía sigue la incertidumbre. La siguiente, por favor. ¿Y por qué esto resulta importante? Esta imagen creo que nos deja ver, a pesar de que el motivo de la visita del presidente de Estados Unidos fue esta cuestión bélica de Ucrania con Rusia, la imagen que más llamó la atención fue este acuerdo que se anunciaba en marzo de este año. Un acuerdo que nos deja ver que es tan importante la parte bélica, pero aún prioriza también atender la parte económica. La siguiente, por favor. Y se anunciaba esto, la creación de un tribunal de revisión de protección de datos independiente, que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué experiencia tiene Estados Unidos en materia de protección de datos personales con una perspectiva de derecho humano? ¿Quiénes van a ser estos especialistas? ¿De verdad tendrán la capacidad técnica y esa capacidad institucional para hacer frente a un ejecutivo donde lo que ello prioriza y demanda ante esta potencia que se llama Estados Unidos, que es la seguridad nacional? ¿Estará dispuesto a poner en riesgo ataques terroristas, el estarse protegiendo sus fronteras y sus ciudadanos por algo que le exige la Unión Europea? Pues al menos esto lo que vemos es que empieza a caminar ante lo que no se logra consolidar en materia de relación comercial. La siguiente, por favor. Lo que vimos, esta nota que que se publicó, es que ya hay una preocupación, ya empieza a visualizarse lo que se distinguía desde hace un mes, que si cualquiera de las agencias de los 27 países de la Unión Europea empiezan a hacer valer esa sentencia de 2020, van a empezar a prohibir que se haga esta operación transfronteriza entre estos gigantes de las tecnologías, estos servicios digitales, y que puede llevar en jaque a una crisis a nivel internacional. Por eso no es gratuito ver que las dos posiciones de legisladores en Estados Unidos hayan presentado esta ley de privacidad y protección de datos estadounidenses. Lo que ven especialistas, la siguiente, por favor, como el caso de Gonzalo Oliver, que es un agente, que es un delegado de protección de datos personales, es que esa ley de protección de datos personales es una copia de la ley de California,
que trae una visión económica, que piensa que la protección de los datos personales radica en proteger los intereses de los consumidores y no va a permitir, obviamente, en ese esquema que sirva lo que exige la Unión Europea. Y entonces sí, estaremos entrando en una crisis porque lo que visualiza, y que además me sorprende de Gonzalo Oliver, que por ejemplo él plantea dos alternativas, o una de dos, o se van estos gigantes y estos tratadores a través de sus bases de datos a Europa, que sería iluso pensar que Estados Unidos va a permitir que sus principales empresas que generan empleo y generan riqueza para Estados Unidos permita que se vayan a Europa. O bien, como él dice, o hacen una ley de protección de datos personales. A mí lo que me sorprende de Gonzalo Oliver es que él traía una tercera propuesta, y era decir que México puede ser el nuevo puerto seguro para que esas empresas que pueden utilizar el capítulo de reglas de origen del TEMEC puedan colocar sus empresas o estas tratadoras de datos personales en México. La siguiente, por favor. ¿Y por qué esto todavía se sigue cuestionando? En abril acaba de ir el presidente de Telecom México, que es el que ha desarrollado toda la fibra y toda la conectividad en un estado que está diseñado para ser el epicentro de México. Se llama Aguascalientes. Aguascalientes está en el centro del país y tiene las condiciones, durante 10 años lo han hecho, para recibir a Meta, para recibir a Google, para recibir a Amazon y poder hacer el tratamiento. Y tan lo han logrado que, por ejemplo, esa visita que se hizo en abril, se habló con autoridades del Parlamento Europeo, se habló con autoridades de España para lograr hacer este intercambio, y ya se habla de inversión, porque resulta, la siguiente por favor, resulta que el único país que tiene este esquema se llama México. Ya lo quisiera tener Argentina, que pertenece al convenio 108 y además que acaba de firmar el convenio 108 Plus, lo quisiera tener Uruguay, pero ellos están en el cono sur, no son socios de la principal economía que se llama Estados Unidos. Y además, nosotros firmamos el convenio 108 y su protocolo adicional con un enfoque de derechos humanos como exige la normatividad del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. También tuvimos que diseñar y aprender a jugar como quiso Estados Unidos. Dentro de esos 34 capítulos del TEMEC tenemos 5 que responden a las necesidades de seguridad de la información, protección de los datos, ¿sí?, y privacidad y derechos de propiedad. La siguiente, por favor. ¿Por qué razón? Porque si uno analiza la sentencia de julio del 2020, lo único que aplicó el Tribunal Europeo fue ese artículo 45 y le demostró a esos escudos de privacidad que esas transferencias basadas en esos escudos de privacidad no estaban bajo un concepto de decisión de adecuación. Y entonces, este capítulo 5 que regula todas las transferencias y que nos da opciones desde contar con leyes que permitan garantizar que es un tercer país de puerto seguro o hacer medidas de garantías adecuadas o el 47 de normativas corporativas y las otras opciones que ofrece para transferencias internacionales. Vámonos directamente con dos, que es la del 45 y el 46. La siguiente. El artículo 45 establece que era donde se permite que un tercer país fuera de la Unión Europea se puedan establecer estas relaciones comerciales y exige que estas condiciones se cumplan. El 45 también establece que cada 4 años se hará una revisión. Por eso, esos escudos de privacidad que eran de 2016 fueron reprobados en 2020. Y hoy lo que se está buscando en un nuevo esquema de cooperación internacional lo tendrán que revisar en 2026 y volverán a tirarlos ese nuevo esquema. ¿Por qué? Porque lo que pide el artículo 45, la siguiente, para que un país tercero sea considerado con un nivel de decisión adecuado es que exista un marco jurídico, cosa que no tiene Estados Unidos. Exige que exista una autoridad de control eficaz, cosa que tampoco ha demostrado. Exige compromisos internacionales. Estados Unidos no pertenece al convenio 108 y su protocolo adicional, mucho menos al convenio 108 Plus. Entonces, ¿qué falta para México? Y a lo mejor ahora sí, ante esta oportunidad, el Congreso de la Unión entiende que tiene que tomar ya acciones. Tenemos que garantizar o tenemos que caminar a firmar el convenio 108 Plus, porque ya lo firmó Argentina, ya lo firmó Uruguay
y México, que fue junto con Uruguay los dos primeros que estuvieron de América, no hemos firmado el convenio 108. ¿Y qué nos pide? Pues tenemos que entender que tenemos que regular hoy datos biométricos, una iniciativa que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y está atorada aquí en la Cámara de Senadores, que presentó la excomisionada presidenta, Jimena Puente de la Mora, precisamente para hablar de datos biométricos en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Desafortunadamente, sustituyó datos biométricos cuando también es necesario, sustituyó por datos genéticos, también necesitamos datos genéticos. Necesitamos potencializar esos principios, ya tenemos que entrar verdaderamente a un procedimiento para analizar brechas de seguridad, derechos de acceso y supresión, principios de responsabilidad proactiva, garantías de adecuación de protección, autoridades de control, de supervisión y sanción. Es increíble que todavía en materia de particulares el INAI se quede corto a la hora de sancionar. ¿Por qué? Porque no tiene los elementos que le da una ley, que por favor yo creo que ya ni siquiera podemos hablar de que vamos a tratar de modernizar. Ya ni siquiera me atrevería a hablar de una reingeniería. Señores, hay que tirar todo y hay que levantar todo. Yo desde que terminé como comisionado y desde antes empecé a trabajar con un grupo de compañeros de España para preguntar con ellos y ver de primera mano qué necesitaba México para que se convirtiera en este país de puerto seguro. Ahí está la propuesta. Es una ley que debe de incorporar, ¿sí?, derechos digitales. Bien lo decía hace rato Arístides. Pero también tenemos que entender que no podemos seguir sin hacer valer este derecho en particulares y es necesario, ¿por qué no crear una plataforma como lo fue Sarcoen y ha servido para el ejercicio de los derechos Sarco? Que permita con los particulares y con los responsables identificar verdaderamente quién es el responsable de robo de identidad y que no nos vengan a pedir hoy los bancos que para poder garantizar que no haya robo de identidad lo tomen y nos obliguen a entregar nuestros datos biométricos. Y si no se los damos, simplemente no podemos hacer valer el derecho al acceso a las tecnologías de la información. Tenemos que involucrar el término de gobernanza de datos, algo que hoy existe en Europa, que es el Reglamento de Gobernanza de Datos Personales, para utilizar la riqueza que tienen las instituciones públicas, que son las principales bases de datos, para hacer las políticas públicas del futuro, para hacer el análisis de los mercados, cómo saber cuáles son las secuelas que nos dejó COVID a los mexicanos y cuáles serán los nuevos medicamentos, cuáles serán los nuevos esquemas de seguridad social, cuáles serán los nuevos esquemas de seguros de gastos médicos mayores. Nos ofrecen esquemas de certificación y códigos de conducta Europa para poder hacer estos intercambios, pues tenemos que transitar también a estas certificaciones. Tenemos que hablar pues, de aspectos que no se han tratado y que están incorporados en la Ley General de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados, pero no en los particulares. 15 capítulos donde el primer artículo es necesario que se defina que estamos hablando de protección, tratamiento, automatizado y no automatizado de datos personales. Es una realidad. Todavía queremos seguir involucrando como si no hubiese una diferencia abismal entre un dato que es automatizado y un dato que no es automatizado. La siguiente, por favor. Miren, el artículo 46 abre oportunidades muy importantes porque se dice que si no tenemos un marco normativo, también nos ofrece otras opciones. ¿Qué es lo que nos ofrece el artículo 46? Pues garantías de adecuación, elementos que permitan al menos empezar a sacar ciertos sectores productivos. La siguiente, por favor. Porque a través de estas oportunidades, por ejemplo, en materia de códigos de conducta o en mecanismos de certificación que son regulados en el artículo 42 del Reglamento General de Protección de Datos Personales, podemos aprovechar la siguiente ley. La siguiente, por favor. Que no, esta ley fue una de las que nos exigió Estados Unidos para poder entrar en vigencia el TEMEC y sustituyó a la anterior ley de normalización y creamos una ley de infraestructura de calidad donde nos dice que un esquema de certificación será aquel que México tenga bajo la tutela de un tratado internacional, que el Convenio 108 y su protocolo adicional no es el tratado por excelencia en materia de datos personales y flujo transfronterizo. Pues creo que México se está quedando corto porque tenemos ahí una norma oficial mexicana que podría ser el referente para hablar de esta seguridad de la información, de las bases de datos, de los sistemas de seguridad para la privacidad y el flujo transfronterizo. Y ante esto, digo, también un tema que vengo trabajando desde el año pasado, la siguiente, por favor, es que tenemos ante conocer
la posibilidad de hacer el primer estándar de competencia de nivel 5. ¿Por qué? Porque los dos que tenemos en materia de acceso a la información pública o protección de datos personales, discúlpenme, es de nivel 2. Con eso se certifica una recepcionista. Garantizar a través de este nivel un derecho humano como es la transparencia, el acceso a la información pública o la protección de los datos personales, creo que nos quedan muy cortos estos estándares de competencia y desaprovechamos lo que podría ser un estándar de competencia de nivel 5. La siguiente, un estándar de competencia que al menos incorpore estos 6 procedimientos, que se regule y que se sepa cómo se aplican en el tratamiento de datos personales los 8 principios, hacer valer ese derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición y portabilidad. Hace rato decía Jonathan, ¿de verdad habrá condiciones? Bueno, pues al menos los últimos recursos que me tocó atender en el Infoen en materia de expediente clínico, muchos cayeron en esa posibilidad de estar transfiriendo información, ¿sí? Sarcuen es la única plataforma que garantiza niveles de seguridad equivalentes a nivel militar, sí. Se ha invertido, sí, pero también se ha puesto a trabajar un grupo de ingenieros importantes que garantizan que Sarcuen no pierda un expediente clínico, no pierda una credencial de lector, no se filtre algún dato de tipo sensible, y eso no lo tiene la Plataforma Nacional de Transparencia. Que se entienda cuál es el alcance de responsabilidad proactiva y el enfoque de riesgo como un mecanismo, y si vamos a hablar de un sistema de gestión de calidad o de mejora continua como es la ISO 27701, pues al menos estandaricémoslo. Hablemos ya de un sistema de gestión de seguridad de la información de datos personales. ¿De qué depende esta seguridad del dato personal? De la naturaleza del dato, de la trazabilidad del dato, del comportamiento del dato, del tipo de datos, si es sensible, si es patrimonial. Hablemos de estas verificaciones de detalles en materia de protección de datos personales. Y lo más importante, si hoy somos un país que está inmerso en un tratado de libre comercio y está inmerso también en un convenio 108 y su protocolo adicional, y vamos a hablar de transferencias, llámese nacionales e internacionales, hagámoslas de manera correcta. La siguiente, por favor. Tenemos esta oportunidad, es una realidad. México está destinado a ser el puente de intercomunicación con Europa y Estados Unidos. Nos tocó esa fortuna de estar a un lado de la principal economía, de tener este vínculo y esta estrategia con España, porque miren, si nosotros le pegamos a esta oportunidad, le podríamos estar pegando a 2.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque podríamos hacer 4 acciones inmediatas. La primera, la siguiente, por favor. México tiene la posibilidad de que estas 5.300 empresas que están allá atoradas, encontrar pares en sectores productivos en México. ¿Para qué? Para reactivar el flujo transfronterizo que hoy ya se representa un problema de tipo económico para Estados Unidos y para la Unión Europea. Estamos ante la posibilidad precisamente de que a través del capítulo de reglas de origen, poder establecer una coordinación con empresas que están en México y que pueden reactivarse para que sean sustitutas de esas empresas que están en Estados Unidos y interactuar con empresas en Europa. Pero creo que lo más importante, todos los gobiernos estatales y los que están empezando a diseñar su plan de desarrollo estatal, gobiernos municipales que han llegado, pueden empezar a ofrecerle a estos gigantes condiciones para que hagan inversión extranjera directa en sus estados, en sus municipios, y entonces atraer inversión extranjera directa, empleo, y entonces sí, tener la oportunidad de estar garantizando que estas empresas en territorio mexicano, bajo una tutela del derecho a la protección de datos personales, como lo pide y lo exige el reglamento europeo, poder entonces hacer este flujo transfronterizo. Tenemos esta oportunidad, ¿y de qué depende? Muchas acciones son de esta Cámara de Senadores, a través de una nueva ley federal de protección de datos y garantía de derechos digitales, a través de estos esquemas de certificación, y creo que si toma esta batuta estaremos respondiendo a lo que planteó esta mesa. ¿Cuáles son los retos legislativos? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Lo habíamos advertido desde que empezó el panel, que es un experto en materia de datos personales
y que de alguna forma nos has dado una muy buena idea de la gran oportunidad que tiene México como país de ser ese país seguro en materia de datos personales. Creo que tenemos el andamiaje legislativo. Hay cosas que tenemos que mejorar para poder pues responder a esta necesidad, pero creo que nos has dado un excelente panorama de cómo están las cosas. Y bueno, voy a darle la voz a cierre de lujo, Gustavo Parra Noriega. Gustavo fue el secretario de datos del INAI en la nueva época del INAI, durante, digamos, el inicio del INAI. Hoy es comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de México. Ha sido legislador federal y local y su trabajo legislativo se ha distinguido por el impulso a favor de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Es profesor de la FES Acatlán en la UNAM, en la materia de ética en la función pública, coordinador del diplomado en protección de datos personales de la Escuela Libre de Derecho, profesor en el máster sobre Reglamento General Europeo de la protección de datos personales en la UNED de España, consejero técnico en la especialidad de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, así como diversos diplomados y otros programas en universidades de prestigio nacional e internacional. Como ya lo comentaba, se desempeña como comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de México y es coordinador nacional de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional de Transparencia. Un gusto tenerte, Gustavo. Estoy seguro que podrás darle un cierre de lujo a esta mesa y, por supuesto, te voy a dejar una pregunta provocativa para empezar el panel, así como para cerrar el panel. ¿Debe México tener una agencia de protección de datos como la tiene España, separarla del INAI, que se dedica a la parte de transparencia en el tema de gobierno, y tener algo para los privados? Porque esa es una gran discusión y ese es uno de los temas de lo que habla Javier del Puerto Seguro. ¿Dónde debe de estar México en el tema de datos personales? Tú que fuiste secretario y hoy como comisionado y con el contexto nacional. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Miguel. Qué gusto, y pues agradecer al doctor Freddy, la Comisión General de Transparencia del Senado, saludar a mis compañeros y compañeras del panel y pues a todos quienes nos siguen por redes sociales. Pues es una pregunta interesante, provocadora, que sí la voy a contestar hacia el final, pero que tengo varios planteamientos al respecto en ese sentido. Y yo quisiera comenzar con, ustedes hicieron ya un planteamiento, el propio Jonathan, pues de cuál es el contexto, las necesidades de reformar la legislación. Yo plantearía, por un lado, la necesidad de unificar la legislación del sector público con el sector privado, de entrada. Creo que es necesario que avancemos a una sola legislación, como en otros países sucede. Ciertamente también el modelo de doble regulación, tenemos el caso de Canadá aquí muy cerca y algunos otros en donde, bueno, pues es válido también ese modelo. Aquí se dio de una forma así diferenciada por la propia circunstancia de cómo entra el derecho de protección de datos a nuestro país y la manera en que se tuvo que justamente establecer la reforma constitucional que mencionó Arístides, Rodrigo Guerrero, que nos tocó presentar y se logró aprobar esa iniciativa del artículo 73, porque no había un fundamento claro y llevábamos 10 años o más intentando regular el derecho de protección de datos en México y al final no se podía porque no se encontraba ese asidero constitucional. Iniciativas importantes que aquí se presentaron en su momento, más de 10 iniciativas, pues dieron lugar a que al final primero se reformara a nivel constitucional, también que se le diera el asidero como derechos humanos, ya un asidero en el artículo 16, fracción párrafo segundo de nuestra Constitución, y generar ese derecho humano a la protección de datos. Por supuesto, nuestra ley, una ley adolescente, tenemos 12 años, pues adolece ya de algunos defectos, de una necesidad de reforma, pero yo iría a no solo reformar la ley federal, sino unificar. Creo que esas asimetrías de las que hablaba Jonathan no podemos permitir que siga habiendo. Ahorita, al principio, nuestros datos personales
estaban mejor regulados en el sector privado de 2010 a 2017. Y todos los datos personales que están en posesión de cualquier autoridad, sobre todo la federal, pues estaban regulados por era en 7 artículos en el capítulo 4 de la ley del 2002 hasta el 2017. 15 años nuestros datos de millones de mexicanos estuvieron poco regulados, poco protegidos, pero bueno, se inició a partir de unos lineamientos y una serie de cosas que se complementaban. Y con el 2017, ya con la ley general, bueno, pues se dio un marco jurídico bastante más robusto que ha permitido que pues, se eleve el estándar, se introduzcan figuras muy importantes como la evaluación de impacto a la protección de datos, que no existe más que como obligación o como una facultad o una posibilidad que la autoridad puede ejercer a su costo desde la ley de particulares, cuando debería ser pues claramente a costo de la empresa que quiere desarrollar algún tipo de aplicación o dispositivo que tenga un impacto en la protección de datos. Entonces, ese tipo de figuras o de asimetrías, las notificaciones de vulneraciones de seguridad que solo se hacen en el campo privado al afectado, pero no a la autoridad, y la autoridad tiene que estarse enterando por Twitter, por el periódico o por algún otro medio, y no tienes manera de saber exactamente, o por algunas cuentas. Ahora existen cuentas que te van diciendo todos los días qué se encuentra en la dark web, ¿no? Y ahí se empiezan a dar cuenta de que hay vulneraciones de muchísimas empresas e instituciones públicas. Entonces, no hay un enfoque de ciberseguridad tampoco en las actuales legislaciones, lo cual también creo que es importante incluir ese enfoque. Y además de la unificación de este marco jurídico, hay, me parece, algunas tareas importantes que acometer en el campo de lo legislativo si queremos avanzar al convenio 108 Plus. Cuando estábamos en el 2014, que mencionaba Miguel en el INAI, la disyuntiva en ese momento era si nos íbamos por el camino de buscar la adecuación europea o buscábamos primero entrar al convenio 108 y su protocolo adicional. El camino que se siguió fue precisamente primero ir al gran tratado internacional que surge en el año 81, que después se actualiza en el 2001 con el protocolo adicional, y que empezó además a discutirse su nueva versión Plus, pero que primero era importante estar dentro de ese gran tratado internacional, dentro de esa comunidad de más de 53 países, y que finalmente se logró que aquí el Senado en el 2018 lo ratificara. Y por ahí fuimos, y se empezó a trabajar en consejo consultivo del Consejo de Europa, pero ellos hicieron una evaluación de nuestra normatividad y nos dijeron varias cosas que son necesarias. O sea, nos admitieron en el club del 108 y protocolo adicional, pero nos dijeron que si teníamos o queríamos entrar al 108 Plus, teníamos que reformar una serie de cuestiones de nuestra legislación. Entre otras cosas, y quiero ahí hablar de un par de ellas, porque además son problemas que le atañen todos los días a los mexicanos. Está muy bien que hablemos de derechos digitales, que hablemos de toda esta cuestión que nos comentaba Javier de la oportunidad, y coincido de que podamos aprovechar esta circunstancia en donde Europa y Estados Unidos no se entienden y que nosotros podemos ser una referencia importante para ser un puerto seguro. Pero yo digo que hay que también atender preocupaciones cotidianas de los mexicanos, como es, por ejemplo, sus datos que están en los buros de crédito y que no pueden a veces saber justo quién les robó la identidad, o les cuesta saber, porque pues la primera es gratis, pero las demás te las cobran en el acceso, cuando es un acceso a tus datos personales. Es un ejercicio de derechos ARCO que debería ser por la vía normal. Y esa, por ejemplo, está señalada
como una de las cosas necesarias que tienen que cambiar en nuestra legislación. La excepción que dice la ley federal de que todo lo que es sociedades de información crediticia no pueden ser parte, digamos, del régimen general, sino que se van por una ley sectorial, y ahí es donde empieza a generarse muchas dudas al respecto. Entonces se necesita quitar, por ejemplo, esa excepción, se necesita que todos los burós de crédito, todo el tratamiento de datos que ahí se hace de millones de mexicanos, cualquiera de nosotros que tenemos una tarjeta, que tenemos un crédito, que tenemos, no están en el régimen de protección general que debería de tener. Entonces, tampoco puedo ejercer mi derecho Sarco igual, tengo que ir ante como 3 autoridades, tengo que hacer una serie de movimientos que no es lo usual, y además, pues no me lo garantiza ni en los mismos plazos, ni con el mismo procedimiento, ni de la misma manera. Es más, no puedo acudir ante ninguna autoridad a quejarme más que la que establece la Ley de Sociedades de Información Crediticia. Entonces, son cosas que es muy importante que podamos avanzar para que se pudiera dar esta incorporación de México al Convenio 108 Plus, que tiene cosas importantes e interesantes. Porque también el debate es, ¿queremos ir a un régimen como el europeo o mantener un régimen híbrido, que finalmente fue el que se optó en nuestra legislación federal, en donde se tomaron, por un lado, las mejores prácticas o ciertas prácticas importantes de Europa? También se analizó en su momento el régimen canadiense, que hay además, cercanía de nuestro modelo mexicano al canadiense, pero también era importante tomar en consideración que vivimos en una economía mundial, que nuestro principal, por supuesto, socio comercial es Estados Unidos, pero que convivimos también en una cuenca de Asia-Pacífico, donde existe un marco de privacidad de APEC, en el cual está basado todos nuestros tratados de libre comercio, y que ahí están establecidos ciertas reglas que tienen como base ese marco de privacidad de APEC. Entonces, no podemos cerrarnos a una sola realidad o hacer una ley totalmente proteccionista o totalmente laxa, sino buscar un modelo mexicano que mantenga una claridad de propósito de para qué quiere reformar y cómo quiere reformar y cómo quiere regular el tema de los datos personales. Sí, es claro que nuestro régimen ya se situó como un derecho humano y como tal tenemos que tratarlo, y entonces hay que acudir, me parece, a revisar algunos de los principios que son importantes, que se tienen que de alguna manera incorporar a nuestra legislación en la reforma que se planteara. Por ejemplo, el de no discriminación, principios, cambiar solamente a que sea el consentimiento la única llave de autorización, a establecerlo de una manera más amplia con el famoso principio de legitimación, que pueda entonces tener diversas alternativas para el tratamiento de los datos personales, incluido el interés legítimo, del que tanto se habla ahora en Europa, el de minimización de datos, incorporando también otros derechos que derivan de la autodeterminación informativa y que actualmente nuestra legislación no los prevé, como es el de no ser objeto de decisiones individuales automatizadas o el de la minimización de datos, que eso va a permitir que el tratamiento de datos sensibles pues no sea de una manera como indiscriminada. Entonces, ese tipo de cosas me parece que es bien importante. Incluso hay que discutir si necesitamos suprimir el consentimiento tácito. Digo, ahí es un tema que vale la pena poner en la mesa. También nos señaló, o el otro tema que quería comentar, el Consejo Consultivo del Convenio 108, es que es importante que en México existan algunos regímenes y características especiales para los tratamientos de datos, por ejemplo, en materia de salud.
bien se comentaba todo el aspecto de lo que hemos vivido en pandemia, pero eso ya no lo habían dicho antes de la pandemia, que era importante avanzar a fortalecer y clarificar pues, atribuciones, responsabilidades y sobre todo cómo proteger especialmente a esos datos de salud y de sensibilidad, estableciendo claramente una serie pues, de competencias. Por otro lado, en lo que ya comentaban ustedes, y lo decía muy bien Jonathan, de pues digamos, la presión de las nuevas tecnologías hacia nuestros datos personales, el tratamiento masivo que todos los días hacen pues, plataformas en redes sociales, cualquiera que éstas sean de la empresa Meta o de Google o de Microsoft, quien sea. El problema es que no tenemos en nuestra ley los asideros jurídicos precisamente para establecer jurisdicción. Tú lo decías, Miguel, hace rato, para establecer jurisdicción en los tratamientos de datos que hacen estas grandes empresas tecnológicas. Existen algunas referencias en el reglamento de la ley, pero pues en el reglamento el problema es que la autoridad no se anima a ejercerlo porque no tienes un asidero legal y pues te lo van a tirar en un procedimiento. Entonces necesitamos subir todas esas reglas de aplicación extraterritorial a la ley. Yo digo que además es una ley unificada, pero a la ley directamente para que nos permita, ahí sí, similar a lo que hace Europa, que además está en el modelo normativo, los estándares iberoamericanos, el poder establecer que todas las operaciones que se hagan, que tengan efectos en nuestro país, en donde a lo mejor se utilicen o se dirija ese tratamiento a connacionales, pero que también a lo mejor todos los que ofrezcan bienes y servicios y que afecten a los mexicanos, estén o no en el territorio nacional, pues se pueda ejercer jurisdicción por parte de la autoridad de datos de control sobre esas empresas. Se intentó por el INAI por ahí del 2015 en un caso, porque Google precisamente no había cambiado su régimen corporativo aquí en México y el Google México decía que sí prestaba servicios de buscador, ¿no? Y por ahí se trató de entrar. Bueno, ese caso finalmente no prosperó por otras circunstancias, pero inmediatamente Google Inc. resulta que pues, es así como un algo etéreo y que solo existe pues, ahí en Estados Unidos y Google México pues, solo vende publicidad, por ejemplo, ¿no? Cosa que sabemos que no es así y que finalmente correr ese velo corporativo que existe en estas empresas es muy difícil con las reglas actuales que tenemos. Necesitamos esas reglas de contacto también pues poder cambiarlas para actuar extraterritorialmente, pues por medio de todas las ficciones jurídicas procesales que existen y que se pueden hacer precisamente para proteger los derechos de los mexicanos. Y voy al tema que planteaba Miguel. A mí me parece que sí es necesario, ya nuestros legisladores así lo dejaron apuntado en el 2014, con los transitorios que dejaron establecidos en que en cuanto no haya ninguna reforma a la ley federal, el INAI seguía encargado del tema de datos y así ha sido desde ese entonces. Desde que me tocó participar como legislador en el 2006, en la iniciativa que yo presenté en el 2008, que después, junto con el diputado Mota en ese entonces, se convirtió en la ley federal, propusimos que hubiera una autoridad diferenciada de la de acceso a la información. ¿Por qué? Porque son dos derechos bien diferentes. Son dos derechos que cada uno tiene su bien jurídico. El de acceso y transparencia tiende más a buscar justamente la rendición de cuentas y otro tipo de valores. Y el de datos personales pues va hacia una lógica en donde se busca proteger la dignidad de la persona, la esfera más íntima, en fin, la autodeterminación informativa. Entonces, de entrada, son dos derechos que atienden a diferentes, pues digamos, objetivos. Segundo,
creo que es importante que las autoridades, en este caso, la especialización justamente ayude para que se concentren y se centren en la anticipación, la prevención de muchos de estos fenómenos que hoy vemos, pero sobre todo se enfoquen justo en la defensa de las libertades y derechos que tienen que ver, en este caso, con la privacidad, con la protección de datos. En ese entonces no se avanzó en esa autoridad especializada, sino que se fue o se incluyó dentro de la de transparencia y acceso a la información, pues por una cuestión supuestamente presupuestal. Pero al final, el costo que tuvo, que calculaban entonces los legisladores que decían que iba a costar tanto dinero, al final ese dinero se lo dieron al INAI. E incluso no todas esas plazas, no todo ese recurso se utilizó para el tema de datos, se utilizó para muchas cosas. Entonces, el tema presupuestal, la verdad a mí no me preocuparía, sería un tema que me parece pues necesariamente pues hay que tener una autoridad fuerte, tener una autoridad importante. Lo mismo que está actualmente en el INAI podría irse a esta nueva autoridad. Y esa nueva autoridad sí claramente tendría que tener un nivel también, a nivel de órgano autónomo, a nivel de una competencia que asegure la misma garantía y la misma protección pues, que el derecho de acceso, en mi punto de vista. Ya el tipo de autoridad, la manera que se tuviera que elegir esa autoridad, puede ser muy similar a la del actual INAI, ¿no? Y puede ser, hay órganos a nivel mundial, hay órganos colegiados y hay órganos unipersonales, ¿no? En Europa la mayoría son unipersonales, pero también existen órganos colegiados que perfectamente funcionan como autoridad especializada. Y en ese sentido, bueno, pues pudiera ser una autoridad que se encargue de proteger tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en mi punto de vista. Porque otro de las razones que el legislador dio en su momento para concentrar las competencias en una sola autoridad era el tema de la unicidad de criterio. Pero la unicidad de criterio se le requiere, en mi punto de vista, solo cuando estás en un debate sobre apertura informativa. Simplemente ahí. Y ahí ese se va a mantener porque el INAI va a seguir, digamos, debatiendo y discutiendo si una cosa se clasifica, si no se clasifica, si hay que testar o no testar un dato personal, pero estás en una lógica de apertura informativa, lo abres o no lo abres. Y si tienes que hacer una prueba de interés público o si tienes que hacer alguna otra ponderación de derechos. Pero en el caso de la autoridad de datos, podría perfectamente encargarse justo de la gobernanza de datos que habla Javier, justo de el trabajo con el sector privado. Y bueno, pues hay muchas experiencias a nivel comparado que incluso el tema de las multas, el tema de las tarifas sobre tratamiento de datos, pudieran ser mecanismos a través de los cuales la propia autoridad se autofinanciara y no necesitaría incluso recursos fiscales que no existen a lo mejor ahorita la forma y la manera de llevarlo, sino que se pudiera perfectamente autofinanciar esa autoridad y ser una autoridad fuerte, una autoridad que sea actuante en todo el campo. Pero bueno, de ese tema ya, si quieren más adelante seguimos platicando. Pronto voy a sacar un libro al respecto, entonces será ocasión a lo mejor luego de tener esta oportunidad. Pero pues agradezco muchísimo la invitación a este foro y bueno, hay muchas cosas por hacer, coincido con todos los derechos digitales, también necesitamos el famoso convenio de Budapest, lograr su ratificación para que todo el marco de delitos informáticos pues también robustezca la protección y cuidado de muchos bienes y valores jurídicos que hoy
le preocupan al mexicano, como es esta violencia digital de la que se hablaba, o como es el robo de identidad, o como es la propia vulneración a pues a las bases de datos, y que eso nos permita tener, por un lado, una ley de datos fuerte, pero otros mecanismos como estos de ciberseguridad, como estos de delitos digitales, que complementen y que como retos legislativos, que es el tema de este panel, pues nos permitan verdaderamente adecuar nuestro marco normativo. Y en eso, bueno, pues creo que ahí nuestros legisladores federales tienen una tarea bien importante, y ojalá que podamos seguir colaborando y trabajando en estos foros y en estas mesas para poder pues transmitir algunas experiencias, algunas ideas, pero sobre todo hacer un debate plural, incluyente, donde se oiga a la industria, se oiga al ciudadano, se oiga a las autoridades, se oiga a todo mundo, y creo que en eso es muy atinado este esfuerzo que hace el Senado, y lo felicito. Muchas gracias. Sí, sí la respondió. Muchas gracias, Gustavo. Yo digo que sí. La verdad, creo que estos 2 días en el Senado de la República han tenido la riqueza de contar con voces diversas. Ayer me tocó también moderar un panel sobre temas de transparencia y Agenda 2030 con expertos internacionales. Hay muchas cosas en las que tenemos que seguir discutiendo, pero sí me parece que estos recintos o este tipo de eventos en este recinto legislativo nos da perfectamente el pulso de lo que se necesita acelerar aquí en materia de legislación. O sea, creo, y lo reitero como lo platicaba yo hace rato, me parece que la velocidad en la que va el mundo hoy desde el punto de vista digital no nos permite ir a esa velocidad en el tema legislativo. Entonces tenemos que ser creativos, tenemos que ver cómo a través de convenios, a través de adhesiones a convenios internacionales, a través de un marco general, podemos irnos incluyendo en temas que hoy México está atrasado y que siempre estamos esperando esa reforma legislativa perfecta, que después se vuelve imperfecta, porque siempre entra algo nuevo, y entonces no dejamos como un marco jurídico genérico que nos permita ir incorporando cosas. No sé por qué los mexicanos nos encanta legislar y legislar y legislar y legislar, y la parte de la implementación es la parte clave. Yo coincido contigo, y eso será tema de otra plática, cuando tengas tu libro, platicaremos, seguramente haremos un foro para discutir el tema de si hay que poner una agencia de datos o no en México, pero lo que es una realidad es que hoy el INAI, y esa es una percepción muy personal y lo digo con toda responsabilidad, está dedicado al tema de transparencia de una manera muy eficaz y está rezagado en el tema de protección de datos personales. En el tema privado, en el tema público no digo igual, porque en el tema público hay una ponderación de derechos en el tema de acceso a la información que nos permite ir, la legislación es mucho más avanzada en tema de sujetos obligados que en tema privado, y esto es una realidad, pero sí creo que hay algo ahí que podemos hacer y tiene mucho que ver con la velocidad con la que se mueve el mundo. No creo que sea culpa nada más del INAI, sino es culpa del mundo moderno que nos ha tocado vivir y de estas cosas, de estas realidades que hoy vivimos que no están a la altura de las circunstancias, y no porque no queramos, sino porque no vamos a la misma velocidad legislativa. Esa es una realidad. Pues yo, la verdad, estoy muy honrado de haber estado con estos grandes amigos, Arístides, Javier, Gustavo, Jonathan, que anda por ahí. Por supuesto, agradezco a Freddy y a la Coordinación General de Transparencia. Saludo a mi amigo Yuri Zuckerman, que es parte también del equipo de transparencia del Senado de la República, que también tuvo experiencia en el INAI, que tendría mucho que decir y seguramente en algún otro foro, Yuri, estaremos encantados de escuchar toda la experiencia que tú tienes. Por supuesto, a Salvador y a todo el equipo del Canal del Congreso, que nos ha apoyado con transmitir. Muchas gracias a los camarógrafos del Canal del Congreso, que nos ha apoyado con transmitir estos 2 días de foro. Para nosotros, como parte de este team de transparencia del Senado, es muy importante visibilizarnos, enseñarle a la gente lo que estamos haciendo aquí. Felipe, una magnífica organización del evento, te agradecemos mucho el trabajo que desde tu área has realizado, a todo el equipo que encabeza Freddy Erazo, y por supuesto agradecerle a todos los que estuvieron en estos 2 días con nosotros aquí en el Senado de la República. El Senado es la casa de todos, es donde queremos discutir los grandes temas, donde queremos llevarle a nuestros legisladores federales las áreas de oportunidad que tenemos en las materias de acceso, transparencia, datos personales, pero por supuesto que también es un lugar de discusión intelectual que no debemos de parar nunca. La única forma de seguir avanzando es seguir
seguir cuestionando. El que no cuestiona no avanza, el que no avanza no genera vanguardia, y la vanguardia es algo necesario hoy en el mundo digital. Arístides, muchas gracias. Gustavo, muchas gracias. Javier, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, y por supuesto le voy a ceder el micrófono a Freddy para que nos haga el favor de clausurar los trabajos de este segundo foro de transparencia y protección de datos del Senado de la República, no sin antes agradecerle a todos los que nos honraron con su participación por el canal del Congreso, vía virtual, vía presencial, y por supuesto estaremos seguros que el año que entra tendremos una tercera edición de estos foros para discutir los temas que en ese momento sean la coyuntura del tema de transparencia. Freddy, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Pues miren, a lo largo y ancho de estos 2 días, 12 y 14, hemos recogido mucha información, muchas ideas importantes para fortalecer, como lo comentaba hace rato, fortalecer la parte legislativa, el quehacer legislativo. Es claro que mientras la sociedad siga avanzando, va a necesitar que evolucione el derecho, porque finalmente así es como se va dando, las condiciones van cambiando, el derecho va surgiendo de acuerdo a las necesidades. En 1960, en 1950 tenían necesidades distintas, o sui generis al tiempo. En estos tiempos van evolucionando y las necesidades sin duda son distintas a esta fecha, a las de esos años y subsecuentes. Yo agradezco mucho la participación de estos magníficos ponentes, agradezco mucho su preparación, agradezco sin duda a la Coordinación General de Transparencia, a Jessica Torres, a Berenice Peralta, a nuestro amigo Felipe García y también a nuestro amigo Salvador Beltrán, a nuestro amigo Yuri Zuckerman, a nuestro amigo Miguel, que siempre han hecho posible esto. Este trabajo es por ellos, todas las áreas se pusieron a construir este maravilloso foro. Contamos también con la presencia del senador Ricardo Monreal, con la presencia de la senadora Olga, que tuvieron a bien inaugurar el evento. También agradezco a los comisionados que se dieron cita y todos y cada uno de los ponentes maravillosos. Muchas gracias a todos, enhorabuena porque hoy empezamos una construcción nueva, con ideas nuevas para seguir avanzando en el derecho. Muchas gracias a todos, y siendo 6:40 de la tarde, damos por clausurado estos foros en materia de protección de datos personales el día de hoy. Muchas gracias a todos. Enhorabuena. Concluye la mesa número 3 con el tema retos legislativos en materia de protección de datos personales. En esta mesa número 3 se habló sobre los retos y también sobre lo que se requiere desde el punto de vista legislativo para continuar avanzando en temas de protección de datos personales. Por otro lado, también se mencionó que se siga avanzando en la regulación en materia de datos personales, y que el gran reto es justo el que se cumpla con el objetivo de la regulación, que es que sea efectiva y que ésta garantice que llegue a los titulares y a los ciudadanos. Por otro lado, también se mencionó que en México existen 2 legislaciones. Por un lado, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y por otro, la Ley Federal de Protección de otras personas en posesión de particulares, y que esta última necesita una actualización más urgente. Por último, se mencionó la necesidad de unificar la legislación del sector público con el sector privado y avanzar a una sola legislación, como sucede en